Bueno, ya repuestos con un café, les tengo dos noticias, una buena y una mala. Vamos a salir de la parte un poco árida de lo que es las moléculas, los medicamentos en sí, para entrar a una etapa peor, que es cómo se usan y cómo nos va a afectar las siguientes regulaciones que están en este momento en curso en Chile, que es tremendamente importante entender eso. Vamos a... Ahora sí, todo repuesto. En esta parte vamos a entender fundamentalmente qué vamos a hacer con los medicamentos, cómo se escribe correctamente una receta, que tiene que ver con la prescripción, que viene con N.000 modificaciones ahora con el artículo 101 del Código Sanitario, la dispensación por parte del químico farmacéutico, el seguimiento farmacológico, cómo avanzamos con el paciente, y finalmente con el tema de la farmacovigilancia, que es importante reportar las reacciones adversas a los medicamentos o una inefectividad del tratamiento. Recuérdense que todo medicamento debe cumplir, están los requisitos de calidad, pero por sobre todo está el tema de que sean seguros, y ahí están las reacciones adversas, y sean eficaces. Por lo tanto, se deben reportar que un medicamento determinado no esté dando el resultado esperado. Entonces, es la correcta prescripción, la correcta dispensación, la adherencia al tratamiento. Esto es tremendamente importante, que en el fondo que el paciente, una vez diagnosticado como un estado patológico o enfermedad, mantenga durante todo el periodo que sea necesario, incluso de por vida hoy en día, especialmente los adultos mayores, enfermedades crónicas, la adherencia al tratamiento, que no lo suelte. Y finalmente el tema del seguimiento. No es llegar y sacar una receta y me olvido hasta que el paciente tenga que consultar porque está descompensado. Es necesario hacer ese seguimiento. Y lo que se nos viene ahora, los cambios regulatorios, que es bastante fuerte y va a cambiar un poco el tablero de cómo ocurre este circuito que les voy a mostrar a continuación. Y ya dije la farmacovigilancia para mantener el tema de lo que es eficacia y seguridad de un medicamento terminado. Entonces aquí tenemos el flujo. Lo primero es, vamos a ver, tenemos la primera consulta, tenemos al médico que probablemente genere o no una receta, normalmente ocurre, va a la farmacia y ocurre el acto de dispensación. Por primera vez, la modificación del Código Sanitario de la Ley de Fármacos 1, aparece la voz dispensar. Antes solamente se hablaba de expender. Expender es vender. Dispensar es un acto en el cual el químico farmacéutico toma la receta, verifique que efectivamente esté en todo lo que es la parte regulatoria, pero además debe absorber las dudas que tenga el paciente, que muchas veces pasa, si no la mayoría, si no Maritza me puede corregir, que el paciente sale y tiene miedo, no pregunta, no sabe qué tiene, no sabe qué le dieron, no sabe cómo usarlo, y finalmente nos perdemos con fallas en la terapia por no entender. Los adultos mayores, por ejemplo, la persona que la cuida o lo cuida al paciente, también debe entender. Y es muy bueno que el médico le pregunte después qué entendió respecto a lo que yo le dije, cómo usar el medicamento. Entonces, tenemos una segunda barrera que es la farmacia. El químico farmacéutico también puede ayudar, entendiendo también, ojalá si viene escrito cuál es el diagnóstico en algunos casos, y evitar, por ejemplo, algunos choques como son incompatibilidades o interacciones claras dentro de lo que es terapia medicamentosa. Entonces, es importante porque viene esa voz, dispensar. El seguimiento de la consulta ya puede ser clínico o a través de exámenes, y después finalmente viene una buena idea, una buena noticia, que el paciente sana. Sin embargo, normalmente es necesario un control periódico para que no vuelva a aparecer el problema médico en este caso. O definitivamente no me funciona, no sana,
se mantiene la terapia, esta es la terapia crónica, por ejemplo, un diabético, o se ajusta la dosis, es necesario hacerlo, y se cambia el medicamento también en algunos casos, y vuelve el ciclo en este circuito. La idea es que salga por acá, pero normalmente nos estamos enfrentando hoy en día a un envejecimiento de la población, que lo vimos en la unidad número 1, donde ya en el 2050 la gran masa de 30 va a estar en 60 años. Por lo tanto, nos vamos a encontrar dislipidemias, hipertensión arterial y diabetes, ¿producto de qué? Propias funciones, o sea, propias manifestaciones del cuerpo respecto a la edad, y se manifiestan en estados que antes no ocurrían. Segundo, dieta malsana, o sea, mala alimentación, no hacer deporte, tabaquismo, consumo irracional de alcohol, etcétera, que nos van a llevar a este estado. Y que es más o menos lo que también le está pasando a los países desarrollados. Entonces, solamente para recordar el tipo de medicamento pueden ser los de venta directa, también conocidos como over the counter o OTC. No requieren mayores trámites al respecto del momento de dispensación, porque normalmente no van a salir en una receta, a veces sí, pero son los que el paciente va a buscar a una farmacia, a un lugar de dispensación. La receta simple, que es el caso que estaba mostrando anteriormente, y después viene la receta retenida, que se queda en la farmacia, la receta cheque, que viene con más control, y los tipos de establecimientos, que son la farmacia, la almacén farmacéutico, el B, y así sucesivamente, donde se pueden hacer. El médico es el que fundamentalmente puede prescribir toda la paleta, todo el arsenal completo farmacológico, siguiendo estas restricciones, con el tipo de receta y con el tipo de establecimiento donde se va a utilizar. Aquí hay dos conceptos que quiero aclarar, el OTC y el otro que es el BTC. BTC es el Behind the Counter. Son medicamentos que sin requerir receta médica no pueden estar disponibles en ningún espacio. Hoy en día la regulación puede permitir una góndola dentro de una farmacia, un espacio, pero el Behind the Counter no puede estar expuesto. Varios países han cambiado su condición de venta algunos medicamentos que pueden estar expuestos a que no pueden estar expuestos. O sea, que fuerza una interacción con el químico farmacéutico para su venta. Y el otro es entender que expender es vender, y ya dije lo que era la dispensación. Y aquí tenemos los casos de las recetas. Esta es la estructura, la pueden ver después tranquilamente en la PowerPoint, y esta es la receta cheque, la más complicada. Talón que se queda en la parte del médico, y esta se va a la farmacia con copia y después se entrega a la autoridad sanitaria. Es importante entender, y ya lo dije, estamos entrando a un escenario de adulto mayor, estamos entrando a un escenario de polifarmacia. Con polifarmacia estamos entendiendo de 5 o más medicamentos. Por lo tanto, preguntarle qué medicamentos está tomando, forma de inicio y término de la farmacoterapia. Eso me estoy refiriendo fundamentalmente a titular al paciente. La farmacogenómica, entender que estamos también recibiendo personas de otros países, de otras etnias, entonces el medicamento no va a responder de la misma forma necesariamente. Las reacciones adversas a los medicamentos, el estado general del paciente y los exámenes previos, la existencia del medicamento en Chile. En el curso aparece ahí bien claro una página, un link al ISP, donde se puede ver si el medicamento existe o no existe. Por ejemplo, mucha gente sigue recetando la nimesulida cuando un producto que lleva alerta de este vuelo, que no se puede utilizar por razones de seguridad. Sin embargo, todavía aparecen en el ISP algunas moléculas que están discontinuadas. ¿Por qué? Bueno, son cosas que hay que corregir. Reacciones alérgicas cruzadas, fundamentalmente los excipientes. Es importante leer la caja y ver los excipientes, si aparece tartrazina, lactosa, alguna persona que tenga problemas a gluten, entender, digamos, qué puede pasar, o sumar dos, por ejemplo, una quinolona con una tretinoína, y no se nos vaya a producir una reacción con los rayos ultravioleta entre los dos. El uso de medicamentos en pacientes extranjeros. Bueno, llegan muchos turistas también en Chile y vienen con una caja con un nombre registrado, por ejemplo el Tylenol, y
se puede producir algún problema. Eso se puede consultar rápidamente en las agencias correspondientes. También el material está donde se pueden consultar el FDA, el AEMA, o tratar de no usar Google porque en realidad puede terminar en cualquier cosa. Yo les dije claramente cuáles son las agencias donde se consulta el medicamento y dónde está, qué es lo que contiene. Por ejemplo, Ravotril en Argentina se llama Rivotril, pero hay otros que tienen nombres completamente distintos, siendo la misma molécula. Y la farmacovigilancia. Y lo principal acá es el tema cuando vamos a partir con una farmacoterapia, tener en cuenta las reacciones idiopáticas. Cualquier persona puede hacer una reacción que no está descrita en ningún libro, ni en ninguna aplicación. Entonces, yo les dejé ahí, que se llama dentro de del material, una aplicación que se llama Medscape, que es bastante bueno. No sé si lo puedes tomar en cámara. Perfecto. Bueno, ahí tienes esto lo carga la FDA. El Medscape solamente es una especie de máscara que lo muestra, pero además trae otras cosas como la identificación por forma, tamaño de comprimido, y ahí también pueden ver los nombres que están en otros países. Ahí. ¿Te alcanza a ver? Perfecto, sí. Ok, es importante porque ahí está todos los medicamentos, están las condiciones patológicas, un chequeador de interacciones, identificador de comprimidos, calculadora, formulario, etc. Es un muy buen elemento y hay varias recomendaciones respecto a utilizar plataformas así en Chile, de tal forma que la información que respecto a un determinado medicamento venga de la autoridad sanitaria, tal cual como lo hace la FDA. La FDA uno recibe newsletters, correo electrónico o algún tipo de información, o cargas en aplicaciones como esta, y permite estar bastante informado con una fuente objetiva. Eso es tremendamente potente y bueno. Pero es importante aquí también señalar que a la cuarta vida media de ese medicamento es cuando vamos a alcanzar el estado estacionario. Por lo tanto, ahí es donde van a aparecer las idiopáticas, las reacciones que no están descritas en ninguna parte. Para finalmente hablar del costo de una mala caligrafía. Aquí tenemos el caso de la falta de comunicación que existe entre el médico y el paciente, en ambos lados. Aquí estamos hablando de un tema de personas. Va una persona a un médico por una dolencia, X, se le receta un medicamento, después pasa a un segundo médico porque también se siente mal y no le dice nada que está tomando el primer medicamento. Entonces, efectivamente puede ocurrir que sea una segunda patología o sea una reacción adversa al medicamento. Sigue un tercer médico, se sigue sintiendo mal, no sabe si en la suma de estos dos medicamentos que estén ahora haciendo una interacción, más la suma de las dos RAM de cada uno de ellos, o efectivamente tiene un problema de una patología, una tercera patología. Y el cuarto médico recibe sin saber nada y efectivamente estamos hablando ya de una mezcla. Eso se denomina, y especialmente ocurre en el adulto mayor, prescripción en cascada, donde cada prescriptor, cada médico está ciego respecto de qué está tomando el paciente y ninguno de ellos ha conversado tampoco entre sí. Que también se podría dar el dato. Estoy viendo al doctor tanto y se pueden llevar por teléfono y entender efectivamente qué puede o cuál es el objetivo de la terapia instaurada. Bueno, la farmacogenómica, y este es un tema ya ha salido bastante en los diarios, el tramal y el tribal, por ejemplo, que por una mala caligrafía terminó con un problema bastante grave. El tema de no escribir chino, o sea, lo ideal es tratar de hacerlo lo mejor posible, con la mejor caligrafía, porque si no, acuérdense, letra imprenta. Eso es lo que siempre se pide. Entonces, ahora nos enfrentamos a un cambio en la ley de fármacos 2, donde se dice que el medicamento, actualmente la regulación dice, el medicamento se prescribe bajo un nombre de fantasía y a modo de información se coloca en la denominación común internacional. No la nomenclatura IUPAC, estamos hablando del nombre común internacional, o nombre genérico, algunas veces la gente le dice como el nombre genérico, pero se llama DCI.
La regulación para la ley de fármacos 2 va terminada hasta el momento, ahora va a pasar de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, se votó en la Cámara de Diputados, ahora se va al Senado, indica que se escriba la receta, se individualice el medicamento por DCI y ninguna marca, a no ser que tenga 3 principios activos. Si viene con 3 principios activos, ahí recién se puede colocar una marca. Comprenderán que esto es un tema bastante álgido, porque en el fondo, ¿de dónde obtengo la información? ¿Cómo se llama tal cosa? Toda la vida he estado recetando este medicamento bajo este nombre. Existe una serie de consideraciones al respecto. Bueno, aquí están los 3 principios activos y el periodo determinado para el tratamiento. Indicarlo bien claramente por cuánto y cuándo hacer el check, el check and balance. Aquí también quiero decir el tema del contar con un petitorio mínimo. Eso cambió el petitorio de farmacia, o sea, el listado mínimo de medicamentos que debe tener una farmacia se extendió en 17 medicamentos y se debe contar dentro del arsenal de todos aquellos que ya hayan demostrado bioequivalencia, contar con al menos un bioequivalente del listado a la forma genérica. O sea, un DCI bioequivalente tiene que estar dentro del listado del petitorio. Y debe ser extendida en documento gráfico o electrónico. Ya voy a explicar el tema de receta electrónica. Con letra, imprenta, legible, por favor. Bueno, entonces eso es lo que se viene ahora, también con la intercambiabilidad. Hoy en día se está forzando un poco a buscar el equivalente terapéutico. Entonces, en alguna parte, ¿cómo se llama? Viene como DCI, tratando un poco de, la receta viene así, tratando un poco de ir hacia el medicamento genérico, y en alguna parte también a petición del paciente, puede que no sea el petitorio, el farmacéutico podrá mostrar una alternativa terapéutica respecto a eso. Hay dos comentarios. Uno dice, con respecto al periodo de tratamiento, ¿cómo se debe considerar cuando la receta dice permanente? La regulación de permanente no está escrita en ninguna parte, sin embargo, en sentido común, y lo voy a explicar un poco más adelante, tiene relación a la primera gráfica. La primera gráfica indica qué patología estoy tratando en este momento. O sea, si estoy tratando un tratamiento antibiótico, el paciente debería sanar rápidamente, pero igual requiere un check y, queda libre. Pero si estamos hablando de una diabetes, eso requiere un seguimiento, o sea, más que la receta en sí a permanencia, es que el médico tenga el control a permanencia sobre su paciente. Eso es lo importante. Por lo tanto, uno podría escribir una receta a permanencia y no significa nada. En el fondo eso es una mala práctica. También 6 meses, qué sé yo, pero el fondo es el médico tratante que dice, venga a verme en 3 meses más, 11 o 6 meses más, etc. Eso es lo mandatorio. Dice el petitorio mínimo de farmacia hoy genera bastantes problemas porque del listado no todos los medicamentos están vigentes o no se comercializan hace bastante tiempo, estando con quiebres ya de años. Es correcto. El petitorio actual tiene esa falla. La única forma en que un farmacéutico o una farmacia se protege contra eso es decir, aquí está la carta de desabastecimiento y está el laboratorio que dice no lo produzco. ¿Por qué? Porque el registro caducó. Hay varios medicamentos que están en el petitorio que no tienen registro. Entonces hay un tema de que se escribió un petitorio, sin embargo no se chequeó si efectivamente el medicamento existe en Chile, que fue una de las primeras cosas. Creo que el punto 3 de la lámina, 2 láminas anteriores sale esa parte. Bien, y el seguimiento, esto es tremendamente importante porque ¿qué es lo que ocurre acá? En la cuarta vía media. Aquí es donde vamos a enfrentar si efectivamente toda la teoría respecto al buen
a la buena prescripción, se traduce en un beneficio real. Porque, aun cuando por literatura, etcétera, por peso, por montones de cosas, el paciente puede presentar una reacción idiosincrática. Y incluso no relacionado con concentraciones plasmáticas. En este caso, el medicamento se fue sobre la concentración mínima, la mínima tóxica. O sea, de ahí para arriba tenemos todas las RAM y las intoxicaciones. Esa es la ventana terapéutica. Y por debajo, la mínima efectiva. Bajo eso, el medicamento no hace absolutamente nada. ¿Okay? Pero estamos hablando de medicamentos que tienen una correlación concentración plasmática contra el efecto terapéutico. O sea, la farmacodinámica y la farmacocinética van de la mano. Por eso es importante que a la cuarta vía media hagamos por lo menos un check de cómo está funcionando la terapia. ¿Qué me puede contar aquí? ¿Qué es eso? Esta dosis escalonada. ¿Y se llama? Titulación. Exacto. Eso es tremendamente de importancia porque nos cubrimos justamente respecto a la lámina anterior de no caer en una intoxicación hacia arriba y además algo tremendamente fundamental que es, por ejemplo, voy a citar el caso de metformina, a pesar de que dije que no voy a hablar tanto de moléculas en esta parte, pero que tiene efectos adversos muy fuertes al principio y puede hacer que el paciente abandone el tratamiento, no le diga al médico y termina absolutamente descompensado con la diabetes. Entonces, claro, se hace escalonadamente, o por ejemplo las hormonas tiroides, se hace exactamente lo mismo. O sea, hay hormonas tiroides, ustedes ven la cantidad de oferta de 25, 50, 75, 88, 90, 125, tienes para todos los gustos. Y debe ser, no se puede usar recetario magistral en ese caso, primero que nada porque es una hormona, o sea, no se puede fraccionar en ningún espacio que no sea tremendamente cerrado y asegurar la dosis por comprimidos, son comprimidos que tienen muy alta potencia, vamos a los microgramos. Entonces se hace el escalonamiento. Se llega al periodo de steady state o se consulta cuál ha sido la respuesta clínica y se ve cómo está funcionando bien el paciente, si está respondiendo bien a la terapia. Y ahí vamos al segundo, que es el ajuste 2, y ahí llegamos al nivel donde, ya sea por parámetros clínicos o parámetros de mediciones en sangre, obtenemos el efecto deseado y en forma segura. Y esto este es el caso inverso. Es un retiro programado, exactamente. Estamos retirando el medicamento, pero estamos hablando, por ejemplo, imagínense un corticosteroide. Corticosteroide yo no puedo apagarlo, una benzodiazepina tampoco la puedo apagar así nomás. ¿Por qué? Porque se van a aparecer todos los efectos de la carencia de un medicamento que es un reemplazo a una hormona, por ejemplo, presente en el cuerpo humano. Entonces, aquí dos cosas importantes. La no adherencia al tratamiento, producto de, partimos aquí derechamente al punto del ajuste 2, sin haber pasado por esta escalera, capaz que ni le diga al médico prescriptor, pero todo este tema, hoy en día, imagínense, en Estados Unidos cuesta entre 100 a casi 300 billones de dólares anuales por pacientes descompensados. Entonces, llegan después al hospital o a la clínica y se tiene que reajustar. Bueno, ¿por qué no le dijo al médico? Tengo miedo, es que yo pensé, es que yo creí, es que yo me metí a Google y ahí aparece tal cosa, entonces, y terminamos con pacientes descompensados, y eso es tremendamente grave. 300 billones de dólares, estamos hablando de lo que cuesta el sistema, pero suena crudo, porque el tema no es lo que está ocurriendo en dinero, el problema es lo que está ocurriendo con el paciente descompensado, que tuvo que entrar a un hospital, pudiendo haberse evitado todo lo anterior. El dinero, dejémoslo un poco de lado, porque no es como lo expresan los norteamericanos en los estudios, pero es un paciente que entró innecesariamente a un recinto hospitalario. Bien, entonces tenemos claro aquí entrar con el diagnóstico, centrar el objetivo terapéutico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a corregir, vamos a esperar un poco, vamos a hacer una escalera, generar la estrategia de cómo acercarme al paciente para corregir su estado patológico. Después, entender que esto es un tratamiento personalizado. Y aquí entra la farmacodinámica. Entonces,
viene, se prescribe y después se chequea efectivamente cómo responde, pero también teniendo en cuenta el origen de la persona. Si es un anglosajón, si es una persona de origen africano, no sé, cualquiera, de japonés, etc., pueden responder de forma distinta y reacciones idiosincráticas. El tratamiento, entregar las instrucciones. Y por favor, lo principal acá es el tema del feedback, tanto para la prescripción como para la dispensación. Y la dispensación también es importante. ¿Qué entendió? ¿Para qué se lo dieron? Hacer esas contrapreguntas es tremendamente importante porque asegura la seguridad, asegura la adherencia y asegura de no caer en estos costos innecesarios, pero estoy hablando de costos ya sanitarios, no el tema de los casi 300 billones de dólares. Y el monitoreo. Ajustar, ¿cómo se llama?, la terapia. Aquí tenemos el caso de la prescripción en cascada vista de otra forma, pero una dolencia no le cuenta al médico, se hace un segundo medicamento, no sabemos si es una reacción adversa al medicamento, no sabemos si es una nueva dolencia. Tercer caso, no sabemos si es la RAM del medicamento 1 más la RAM del medicamento 2 o una segunda dolencia o una interacción entre ambos fármacos. Y el caso 3 y 4 ya tenemos un paciente absolutamente descompensado donde tenemos incluso que hasta los mismos excipientes, por ejemplo, si en unos excipientes de un medicamento A contiene carbonato de calcio y después le tiro tetraciclina, yo sé que van a producirse una incompatibilidad, pues va a anular inmediatamente la tetraciclina formando un querato. Entonces no solamente es una interacción lo que ocurre, es un problema complejo. Y esto lo estamos viendo cada día más, porque se va juntando medicamento tras medicamento y, ok, tenemos estos 4 medicamentos y ¿cuántos hay que las personas piensan que no es un medicamento? No, que la hierba de San Juan me dijeron que era bueno, que la cafeína, que el café sí, pero por ejemplo la hierba mate no, habiendo santinas de por medio igual. O sea, eso es un tema, los suplementos nutricionales. También caen dentro de la misma categoría y hoy en día se usan mucho, se usan bastante. También hay que considerarlo dentro de esta matriz. Entonces, fundamental la relación de la prescripción y fundamental el tema de la dispensación y la relación también médico-paciente, que se pueda llamar por teléfono en caso de que nos encontremos frente a una no solución en el momento de dispensar el medicamento. Esta parte la va a ver Pablo al final para que no hacer tanto cambio de pantalla. Ahora voy a entrar con el tema del sistema ATC, receta electrónica y toxicología. El sistema ATC está cobrando cada día más importancia, primero por ajustar el formulario nacional de medicamentos, segundo saber a dónde se están yendo los medicamentos y qué uso se le está dando, un buen uso, un mal uso, y entender también que dentro del arsenal que existen, que puede ser el del hospital, que puede ser el de la farmacia, que puede ser el de los almacenes farmacéuticos, que puede ser el que sea, se tiene que considerar por lo menos una alternativa terapéutica. Entonces lo vamos a ver ahora a continuación para no generar un problema de desabastecimiento de medicamentos frente a una patología determinada. Y entender también el tema de la receta electrónica, que les voy a mostrar un ejemplo. Finalmente, las intoxicaciones. Entonces, el ATC es un sistema que parte por la Organización Mundial de la Salud. Esto es, ¿cómo se llama? Fue creado por una organización que colabora con la Organización Mundial de la Salud. Está bien con los detalles, ustedes pueden ver el hipervínculo. Y les recomiendo jugar un poquito con esto, porque es bastante interesante. Es mejor hacerlo lúdicamente que a través de una PowerPoint. Es una herramienta de investigación, pero además nos permite optimizar los arsenales terapéuticos en Chile y además entender cuál es el uso que se le está dando, bueno o malo. Y entiende el tema de sistema, efecto farmacológico y estructura química, por eso se llama ATC. Entonces, el primer nivel, bueno, esto tiene ATC de 1 al 5. El primero tiene que ver el grupo anatómico sobre el cual actúa, que es una letra del alfabeto, después su grupo terapéutico, un número de 2 cifras, es el ATC2,
ATC3, un analfabeto, que es el subgrupo terapéutico o farmacológico. Después está el farmacológico químico, un analfabeto. Y después ya llegamos a atorvastatina. De frentón es el principio activo. Entonces, aquí tenemos, voy a hacer un ejemplo con el sistema, el ATC1, voy a partir con el sistema cardiovascular. Y aquí tenemos los cardiovascular, voy a entrar a ATC2, los que actúan sobre los lípidos, ATC3, ATC4, aquí van a aparecer todos los inhibidores de la hidroximetilglutaril-CoA reductasa para bajar el colesterol, y el ATC5 me va a mostrar, ahora, este es el 4, me muestra el 4 completo, este es el 5, la simvastatina, la lovastatina, pravastatina, fluvastatina, etc. Entonces, yo podría hacer, si obedece al mismo grupo químico de las estatinas, hacer un intercambio respecto a eso. La dosis diaria, la dosis recomendada y la ruta de administración. También me sirve, por ejemplo, si ando medio perdido y no sé si el paciente me puede generar un choque anafiláctico porque es alérgico a la penicilina, yo entro por el grupo ATC4 y me va a mostrar todo lo que tiene la misma estructura química. Aquí estamos en estructura química. Entonces, cuando dicen, no, si ¿cómo se llama? La ampicilina produce un efecto alérgico y entramos con otro antibiótico como una quinolona, es decir, no, también es un antibiótico, tanto va a generar una reacción alérgica, no, porque no pertenecen al mismo subgrupo. Entonces aquí ahora entramos con la receta electrónica. Inicialmente las recetas eran así de complicadas, casi como la receta, y después pasamos, no sé qué pasó en el mundo, pero nos caímos un papel. Y ese papel lo dibuja cualquiera, entonces es tremendamente frágil, falsificable, se puede hacer tremendos malos usos. Y el mundo está tornando a esto, a la receta electrónica. Para eso se requieren varias cosas. Bueno, voy a mostrar primero que nada acá los distintos tipos de recetas. Estamos con la venta directa, ya expliqué que son los OTC, la receta simple, la ratería, el psicotrópico, el verde, el estupefaciente, el rojo y la receta cheque. ¿Ya? Las que son armadas en el sistema de un software computacional, por ejemplo, una clínica cerrada, que la genera un sistema, un ERP, un SAP, un Oracle. Y finalmente las recetas electrónicas, que es así, ni siquiera es necesaria firmarla. Pero necesita entender el sistema que esté cargado. Y aquí tenemos un problema acá en Chile, porque cada clínica, cada hospital o cada sistema tiene su propia forma o código para nombrar, por ejemplo, la atorvastatina. Entonces se creó lo que era terminología farmacéutica común, que es el pie para poder hacer una receta electrónica. ¿Y cómo funciona? Básicamente es esto. Esto es una firma electrónica avanzada. Ahí está bien. Deme un segundo. Bueno, parece un pendrive, pero es una tarjeta. Tiene la forma de pendrive porque en realidad se enchufa en el puerto USB del computador. Ahí se empieza a iluminar. Y ahí está mi root y están todos los sistemas verificadores. Está mi carnet de identidad, está la foto mía, está un montón de datos cifrados bajo un sistema de alto, bueno, hay varias compañías que lo hacen, de alta seguridad, pero aún así tengo que ingresar yo una clave particular y la tengo que cambiar cada cierto tiempo. Y va contra un servidor y ve si estoy vivo o estoy muerto, si es una suplantación o no, dónde estoy, porque si estoy aquí en Chile con esto y estoy tratando de firmar una receta o hacer alguna cosa, un documento electrónico avanzado, y me aparece que por la IP estoy en Sudáfrica, me la va a bloquear completo. Bueno, esto se queda conmigo. O sea, ni porque te lo entregue una empresa, una clínica, etcétera, para poder firmar un documento, cualquiera que sea, hasta cheque si se quiere. Es personal, es un documento personal, no es de ninguna institución, ¿ya? Porque
Si se llega a conocer el password, ya estamos con un problema, porque ahí dice exactamente y reemplaza exactamente a la persona. Bien, bueno, tiene una serie de ventajas. Fundamentalmente está el tema de que efectivamente contrasta cuáles son los medicamentos que están en Chile, hay mayor agilidad, hay un tema de, ¿cómo se llama?, de conexión, el uso del medicamento podría estar linkeado. SureScript fue una de las primeras que partió con esto en Estados Unidos. Cerca del 2010 estaban los primeros inicios de esto, y donde se daban incentivos tributarios para que el prescriptor utilizara la firma electrónica avanzada en Estados Unidos, y después de cierto tiempo, creo que fue después del 2012, ya era una multa. Ahora prácticamente todos están haciendo con firma electrónica avanzada, porque además las compañías de seguro también quieren evitar también el fraude, porque en Estados Unidos también está el seguro de salud que cubre los medicamentos. En Europa igual, pasa lo mismo. O sea, el medicamento ustedes tienen un copago, 5 euros, 2 euros, etcétera, y el resto se lo paga el que se llama el seguro de salud, que puede o no ser complementario, puede ser por defecto. Bien, otra de las ventajas que tiene la receta electrónica es que se puede acoplar a los sistemas de dispensación. Los sistemas de dispensación en farmacias intrahospitalarias, en clínica o en farmacias privadas. Esto no es una novedad, ya es cerca de, en el mundo hay más de una marca, Roba, tiene ya puesto más de 10.000 unidades en Chile, en Santiago hay 4 de estas unidades ya funcionando, en farmacias privadas y en clínicas, no sé todavía cuántas han instalado, pero mientras se recibe en la receta acá, se escanea, se lee el documento, va un robot y navega dentro de, no son unidades muy grandes, son desde aquí hasta el fondo, debe ser unos 6 metros, y está toda la farmacia, completa. ¿Qué es lo que hace? Lo toma, lee el código de barra, o el QR, el data matrix en realidad, y chequea fecha de vencimiento, si corresponde o no corresponde al documento electrónico, porque también va con un timbre, entonces sabe exactamente en la receta electrónica qué es lo que se le dio, y lo contrasta con el código de barra de la caja, del envase secundario que está tomando, si está sujeto a un recall o no recall esa serie. Imagínense una serie que está puesta en el mercado y el ISPDI se tiene que retirarse, ese sistema también se carga ahí y de hecho lo saca antes. Se informa el recall y el robot limpia toda la parte interna. Bueno, es una cantidad de tiempo que ahorra porque más encima limpia, tiene adentro un refrigerador, entonces todo lo que son insulinas, lo que es 2 a 8 grados Celsius lo tiene controladito, toda la unidad está entre hasta 25 grados de temperatura y 60% de humedad relativa, que es la zona 2, que es la que le corresponde a Chile, o en caso de Centroamérica 30 grados Celsius, porque es zona 4, que es más temperatura externa, lo regula con su sistema. Tienen 2 computadores de respaldo, son bastante interesantes. Hay un video, ustedes lo pueden ver funcionando después, ¿cómo se llama? Es más didáctico verlo así. Ya, respecto a las intoxicaciones, un tema bastante importante, una frase ¿cómo se llama?, de Paracelso, que la diferencia entre un medicamento y un veneno es la dosis, y eso es verdad. Acá tenemos esta típico dibujo, donde una vez más tenemos el tiempo y tenemos la concentración plasmática. Y tenemos lo que se llama la ventana terapéutica. Mientras estemos dentro de esta zona, estoy hablando para un paciente promedio. Saben que el paciente promedio no existe el señor promedio. Cada persona va a reaccionar de acuerdo a una campana de Gauss. Y eso lo vimos en su momento con la curva dosis-respuesta. Estaba esta parte logarítmica que explicó Pablo en el curso número 1. Pero tenemos aquí los hiperreactores y los hiporreactores. Con todo, si tenemos esta situación, estamos sobre esta es la concentración plasmática, estamos sobre eso. En teoría estamos con un paciente que en el caso de aspirina estaría con tinnitus, con el zumbido de oído, estaríamos con... Y más arriba ya con acidosis metabólica, ya estamos con un paciente bastante complicado.
¿Dónde vamos a ver esto? Antes de la cuarta vida media, de la fracción de vida media, vamos a ver ese efecto. Y tenemos, en realidad, lo que ocurre es esto, cada toma y se nos va disparando. Eso es en teoría porque, como les digo, cada paciente reacciona de forma particular y hay sitios de depósito. Entonces, está medio escondido lo que realmente ocurre. Está la unión a proteínas. Inicialmente podríamos tener las 4 vías medias, pero saturamos proteínas. Las primeras dosis lo que están haciendo es saturar albúmina, rubulina, o sitio de depósito, grasa, hueso, o el receptor. Y el receptor puede ser muy amigo del fármaco y lo va a tomar de una forma irreversible y no nos va a aparecer en la foto. Entonces, probablemente la intoxicación no nos vaya a aparecer así, sino que nos va a aparecer mucho más lentamente en el cuerpo y una vez discontinuado el medicamento, tampoco va a bajar tan rápido como nosotros pensamos. ¿Por qué? Por lo que está marcado en amarillo, que son los sitios de depósito. Y además, ¿qué tal anda nuestro metabolismo hepático? Si es que el fármaco es roto, por el hígado, fundamentalmente por el sistema citocromo P450, o no lo toca, por ejemplo, la metformina, que no tiene metabolismo hepático, sino que es solamente excreción y fundamentalmente renal. Bueno, esta es la realidad en Chile. El CITUC, que es el Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica, el último reporte muestra que el 58,1% de las intoxicaciones son por medicamentos. La estaba llevando el clonazepam, después seguía, creo que paracetamol. Y paracetamol es un issue bastante complicado. ¿Por qué? Porque es un medicamento de venta directa. Y han ocurrido bastantes problemas porque hay intención suicida con clorfenamina y con paracetamol. Fundamentalmente en el grupo etario de entre los 14 y 17 años. Bueno, probablemente tú lo viste también en el tema de prevención de suicidio. ¿Cómo se llama? Las mujeres usan también clorfenamina. Entonces, bueno, empiezan con la sedación, se quedan dormidas y después el shock por todos los efectos anticolinérgicos. Es delicado el tema, el paracetamol usan dosis altas, lo mezclan con alcohol y se produce una falla hepática aguda, que es tremendamente complicada de reponer, y tanto así que la FDA tuvo que hacer bastantes esfuerzos desde muchos años que está lidiando con este problema. Y antes uno iba a Estados Unidos y se encontraba en Walgreens, por ejemplo, y se encontraba un tarro de paracetamol de 1000 miligramos por 1000 comprimidos. Absolutamente irracional. O de ibuprofeno de 400 miligramos o 800 miligramos por 500 comprimidos. No vi nunca el de 1000, pero bueno, es absolutamente innecesario. Se va a vencer, está expuesto, la gente le pone la mano adentro, se puede contaminar, etc. Aquí tenemos el reporte de ¿cómo se llama? Reino Unido, y aparecen los dos primeros, paracetamol y ibuprofeno. Aquí aparece el de Estados Unidos y aquí aparecen las muertes. Aquí están los sedantes, opioides, street drugs, que son cocaína y toda esta otra hierba rara, alcoholes misceláneos, y aquí está el paracetamol. Da cuenta del 12,31%. Está en quinto lugar de todas las sustancias, pero es un porcentaje alto, 12,31%. Entonces la FDA ordenó que se restringiera el tamaño de las cajas, los estuches secundarios, donde podían contener hasta cierta dosis. Uno podría decir, claro, pero va y pide 10 cajas y nadie le va a decir nada, o va a ir a la farmacia A, a la farmacia B, a la farmacia C, a la farmacia D, igual se va a hacer el cerro y se las va a tomar. No funcionó así. Efectivamente les bajó. Esa medida la tomó Alemania, la tomó Reino Unido y Suecia hizo un back to the counter. O sea, todos estos medicamentos que contenían paracetamol y muchos más, dijo que antes estaban disponibles en cualquier comercio, de vuelta a la farmacia y de vuelta al tamaño. Acá está el estudio
que está anexado a la unidad, donde aparece la experiencia del Reino Unido, donde ya estaban aburridos por los trasplantes hepáticos, lo mismo que le pasó a la FDA, y en 1998 dijeron, ¿sabes? ¡Pum! Achicamos los envases y ¿cómo se llama? Miren lo que pasó con las intoxicaciones. Y el back to the counter que hizo Suecia le redujo solamente por el hecho de, no por envase, por el hecho de que estar bajo la tuición de un responsable sanitario, o sea, una persona que entiende lo que está tomando. También le pasó exactamente lo mismo. Creo que está también dentro de los anexos. No está en esta PowerPoint, pero sí está dentro de los anexos. Entonces, y ahí está, bueno, es una reducción significativa de la muerte asociada a paracetamol. Bien, entonces entendimos lo que era la ATC, el aporte de la receta electrónica y un lenguaje común que es Semánticos, que es esta plataforma que está desarrollando el Ministerio de Salud, la robotización y el tema de intoxicaciones. Veremos ahora cómo se viene la mano hacia adelante, qué es lo que viene con los nuevos fármacos. Entonces aquí el objetivo es entender que esto se viene a la mano, como bien lo explicó Pablo en la última parte de la unidad 4, de los anticuerpos monoclonales, que se ha relacionado mucho a la parte del estudio genético. El tema de la innovación está relacionado con fundamentalmente biotecnología, conocimiento del genoma humano, nanotecnología y la informática. O sea, la forma de sintetizar nuevos medicamentos ya cambió. Porque, a ver, ¿cuál es el problema con los medicamentos? Que hasta cierta parte, y se describe en teoría, hay una charla TEDx bastante buena respecto a esto, que normalmente las innovaciones de las industrias tienen una curva en S y después vuelven a hacer una curva en S. O sea, aquí todo mal, se dispara y después como que se estanca. Eso pasa en la industria de los teléfonos celulares, los computadores, etcétera, que cada cierto tiempo como que nos sorprenden con algo nuevo. Y nos fuerzan a cambiar computadora, teléfono celular, a serie de otros gadgets al respecto. Y en la industria farmacéutica todavía estamos en una época que es así, estancada. Y lo que se está previendo, ¿pero por qué ocurre esto? Porque se estanca, porque controlan la enfermedad. Esto partió muy fuerte acá, cuando se empezaron a descubrir los antibióticos y los quimioterapéuticos. ¿Por qué? Porque sanan. De alguna forma, el paciente en un periodo de 21 días ya no tiene el agente patógeno encima. Y listo, ok, el sistema inmune hizo el resto y sanó. Pero nos encontramos ahora con el cambio de la distribución poblacional, los malos hábitos, etcétera, de alimentación, de no hacer ejercicio, etcétera, no cuidarnos, que toda esta gama de medicamentos está entrando en una fase de control. Y no terminan sanando, pero terminan controlando. Nos hacemos un poco farmacodependientes. Y se espera que la próxima revolución que se viene tenga relación con la parte genética. O sea, vamos apuntando exactamente dónde está el problema y apagamos el gen o lo inhibimos o hacemos algo al respecto. Esa es la dirección que está tomando, lentamente. Y lo importante también es algo que no está en este curso, pero tiene que ver con la prevención. ¿Cuántos kilómetros caminamos nosotros al día? En general, para alguien que vive en Santiago, la cifra promedio es tremendamente baja. Ustedes la comparan con un neoyorquino que vive en Manhattan, ellos no se suben arriba del auto, sino que utilizan los medios, otros medios y caminan mucho. Entonces se hizo un estudio al respecto y se dieron cuenta que efectivamente Texas, que es un estado con mucha temperatura, la gente tenía hábitos alimenticios de meterse a un McDonald's, bajar la ventana del auto, se metía el combo 4, no sé, y si se fijan ustedes, los modelos de autos norteamericanos traen así un espacio para colocar el jarro de Coca-Cola o lo que fuese, con azúcar. Francia fue uno de los primeros que prohibió, o sea, que redujo el tamaño de las bebidas cola. Y se comen eso por la temperatura, comen la hamburguesa, se toman la bebida, pero dentro del auto. Eso es un ejemplo. Con la cantidad de obesos mórbidos que hay en Texas es
enorme comparado con Nueva Inglaterra, que es la costa este de Estados Unidos. Tiene que ver con los hábitos. Y muchas otras cosas más. Ahora, también vamos a hablar de los biosimilares y profundizar cómo se arma una nueva molécula con los estudios clínicos. Entonces, estos nos van a acompañar siempre. Lo que pasa es que están mirados bajo lo que es Quality by Design. O sea, ya hay una mirada con el uso de informática y con nuevas formas de diseñar un medicamento. Entonces tenemos los primeros que son de origen natural, que todavía nos siguen sorprendiendo, todavía siguen apareciendo moléculas que tienen su origen a nivel ¿cómo se llama? De planta, dejémoslo así. Y así como estaba la digoxina, la atropina, la morfina, etc. La síntesis química, que es diseñar millones de moléculas y hacer pruebas. La base del conocimiento en receptores, entender el sistema de llave cerradura, es meternos en el receptor, meternos al interior del receptor. Y modificaciones al núcleo base, que se llama relación estructura-actividad. Estas son típicamente las moléculas que se clasifican como Me-Too. Cloxa, Flucloxa, Amoxi, Ampi son modificaciones pequeñas. Por ejemplo, yo agarro un corticosteroide, le pongo un grupo fluorado y la potencia aumenta tremendamente si la aplico sobre la piel. Bien, entonces tenemos acá los nuevos Happy diseñados en forma tradicional, con Quality by Design, en conocimiento del genoma y la biotecnología, los hardware para la fase in silico y la robotización para formar banco de moléculas. Vamos a explicar eso en la siguiente slide. Nanotecnología y estas son nuevas formas de liberación de principios activos, que son medical devices, son dispositivos médicos robóticos que van entregando el medicamento de una forma inteligente y programada. Y las nuevas formas de producción como la producción continua. Esa. Un poco para entender el tamaño, aquí tenemos una molécula tradicional y aquí tenemos una molécula proteica, como sería un anticuerpo monoclonal. Y esa es la diferencia, que tenemos la aspirina. Y aquí tenemos un anticuerpo monoclonal. Vean la diferencia, el peso en Daltons es una molécula tremenda, tremenda, tremenda. Por lo tanto, su síntesis química es tremendamente complicada de homologar. Entonces, cuando hablamos de biosimilares, la molécula no es exactamente la misma porque puede cambiar, y nos pasa a nosotros que la insulina nuestra no es exactamente igual a la insulina del vecino. Tiene una pequeña variante, pero funciona de la misma manera. O podría tener, puede que sea igual. Entonces, si se acuerdan, en la parte de estudios clínicos, tenemos un periodo de estudio in vitro, donde se hace la síntesis química del principio activo, y aquí no hemos tocado nada clínico. La fase, esta es la in vitro, esta es la fase 0, desarrollamos la forma farmacéutica, se la ponemos dentro de un comprimido, hacemos la metodología analítica, vemos si la proyección, si es eficaz, selectivo el mecanismo de acción a través de softwares, y los modelos animales para ver el tema de farmacocinética, farmacodinámica y toxicología. ¿A qué apunta esto? A no entrar a hacer ningún estudio clínico en humanos sin haber probado, por lo menos, en teoría, con los sistemas de simulación que tenemos, si el medicamento es seguro y eficaz. Es decir, va a lograr el efecto y no nos va a intoxicar. Y ahí empezamos con las pruebas clínicas, la fase 1, la fase 2 que normalmente se parten 2A, 2B, si es que acaso no nos dan resultados concluyentes, y la fase 3. En el fondo aquí tenemos sujetos sanos, alrededor de un grupo de 100 personas, todos hombres, por un tema, obviamente, que la mujer puede quedar embarazada o puede tener la variación de, se llama, hormonales, etc. Fase 2, aquí tenemos todavía 200, números bajos, pero aquí ya tenemos pacientes. Y aquí lo que se busca es partir con la dosis más baja y ver farmacocinética y farmacodinámica en pacientes, porque ya tienen algo afectado, ya tienen un estado patológico. Y la fase 3, estamos probando, esto era para probar la efectividad, y aquí la efectividad y seguridad, esto era seguridad. Y aquí es doble ciego, y aquí nos vamos a estudios multicéntricos, estamos hablando de cerca de 5.000 pacientes,
algunos reciben el medicamento, otros no reciben el medicamento. Tiene que pasar por un comité ético. Estoy tratando de una persona que tiene cáncer, no puedo dejar de darle un medicamento que si no se lo doy se va a morir, eso es éticamente imposible. Entonces, pero no sé, un analgésico, se pueden hacer pruebas comparativas de escala de dolor, etcétera, o un hipoglicemiante, se ve qué tan efectivo es la tasa de dosis respuesta, o antihipertensivo también, que son más fáciles. Y nos llega la aprobación de la, ahí estamos, New Drug Application, que viene de la FDA o la EMA, etcétera. Acá en Chile no hacemos esto. Y la comercialización, que es la fase 4, farmacovigilancia o post-marketing. ¿Y aquí qué ocurre? La patente expira a los 20 años y aparecen los genéricos. Ahora, ¿qué ocurre entre Chile y el resto del mundo? En Chile no era condición para que un medicamento apareciese como genérico en el mercado el hacer las pruebas de equivalencia terapéutica. En Estados Unidos y en Canadá, con la, ¿cómo se llama? la excepción volar, se permitía que se iniciara el desarrollo tan pronto como aparece el primer medicamento con la aprobación de marketing. Y tanto Estados Unidos como Canadá y el resto del mundo pueden partir con el desarrollo farmacéutico del genérico, pero no lo pueden vender. Pero parten todos con desarrollo y además con las pruebas clínicas. Por lo tanto, el equivalente terapéutico nace como equivalente terapéutico. Acá en Chile tenemos todavía un gap al respecto. Hay muchas moléculas, por supuesto, que ya han demostrado las pruebas, pero hay otras que todavía están en que no sabemos si son tan parecidos, porque lo que busca demostrar la bioequivalencia o la equivalencia terapéutica es que no existen diferencias significativas en la cantidad absorbida y en el tiempo que se absorbe. Y es una prueba que busca demostrar que no son bioequivalentes. Recuerden eso del curso 1. Bueno, entonces ya vimos que las moléculas nuevas comparadas con las antiguas son, si se dan cuenta, aquí tenemos una molécula que nosotros pensamos que era grande, que era el ciclopentano peridofenantreno, comparada con una proteína, pero ya, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha identificado cuáles son los puntos de anclaje que tiene una determinada proteína con un determinado receptor. Y eso se modela en softwares. Creo que está metido dentro de la unidad, pero si no se lo mando adicionalmente, donde se puede dibujar. Ustedes escogen la molécula proteica o el anticuerpo monoclonado, lo que fuese, y se ve cuáles son los puntos de anclaje que tiene esa molécula. Puede ser una molécula proteica o puede ser una molécula de síntesis química pequeña, pero igual aparece eso. Por lo tanto, ¿qué hace un software? El software puede simular el grado de unión que tiene el principio activo con el receptor y si la unión va a ser reversible, si va a ser parcial, agonista total y qué tan potente va a ser. O definitivamente el software no le encuentra en ninguna parte puntos de anclaje. En ese caso, la recomendación es no seguir. O pueden seguir bajo su riesgo, pero ya existe un tema de probabilidad. Probablemente el software esté absolutamente equivocado y hay que hacerle modificaciones, pero ahí está. Eso es un gran avance porque estamos hablando, estos son software tremendamente potentes y requieren no un computador, requieren servidores gigantescos para poder hacer el procesamiento matemático porque es puntos de unión de una estructura tridimensional, como es la proteína y el fármaco, no hay que mirarlos en plano, hay que mirarlos en tridimensional. Y el receptor como unidad proteica fundamentalmente es, aquí no están los antiácidos por supuesto, efectivamente una unidad tridimensional muy compleja dentro de una matriz que se llama el mosaico fluido, que ustedes lo saben, lo conocen bastante bien en la célula. Entonces tenemos un robot que nos va a apoyar en este estudio previo, que nos va a decir, ¿sabe qué más? ¿Va o no va por síntesis química? Y si va, bueno, probémoslo antes, fabriquémoslo, saquémoslo de un banco de moléculas. De hecho, este robot, ¿qué es lo que hace? Tiene adentro cerca de 2 millones de moléculas y las va probando en distintas partes del genoma humano, o en distintos receptores, o en células, bancos de células. Entonces, va buscando los puntos de fijación y para eso usan marcadores y van a haber reacciones químicas donde nos va a marcar un color o alguna forma
como una cristalografía de rayos X o alguna otra resonancia nuclear magnética, etcétera, nos va a decir, ¿sabes qué más se ancló ahí? Ya, ok, tenemos luz verde. La teoría decía que sí tenía posibilidad de anclarse un receptor, y después en la prueba in vitro sí sabemos que se pega el receptor. Podemos partir con el estudio o no podemos partir con el estudio. Eso ahorra bastante tiempo. Y los test in vitro es previo a la fase de administrarlo a pacientes para fabricar el comprimido. Hacemos todas las pruebas de disolución, porque si la cosa realmente fabricamos el comprimido y no se disuelve, en el fondo es un tejo. Es una moneda que pasó por el vía oral. Bien, la otra cosa que es bastante importante, que se está utilizando bastante, es nanotecnología. Y aquí, por ejemplo, tenemos el caso del Placiraxel, son nanopartículas ligadas a albúmina para el tratamiento del cáncer de mama, que aumentan la facilidad y efectividad del el uso de la molécula. Los fluorenos también, que son como blindaje, se utilizan antibióticos aquí metidos en la estructura para atacar bacterias. ¿Por qué? Porque obviamente la bacteria tiene mecanismos de contradefensa. Ustedes saben que desde que apareció el primer antibiótico y la bacteria lo conoció, está el tema de la crisis de los antibióticos, que en España, en Estados Unidos y la EMA también en general, no solamente España, están como una campaña de hacer un muy buen uso del antibiótico. O sea, aquí pasa mucho que la gente se resfría y exige que el médico le prescriba un antibiótico, porque, no sé, algo cultural a esta altura del partido. Hay bastantes campañas que están en Europa y en Estados Unidos al respecto. Pero cuando ya no tenemos nada más que hacer, que no las conoce la bacteria aún y estamos cuidando al antibiótico, nos permite ayudar. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a tratar con estructuras orgánicas. Un antibiótico en quinolona metido dentro de una jaula metálica o de un elemento plástico especial, un polímero. El que usa también es carbono, fibra de carbono, etcétera, estructuras bastante particulares que nos permiten alojar en el interior, en este caso, o acá en esta jaula de fluoreno, el antibiótico que se suelta en determinadas condiciones. Como lo hace es porque hay un reconocimiento del órgano blanco o la bacteria que está enfrentando. Esto es tremendamente importante también para la calidad de vida de las personas, que tiene que ver con dispositivos médicos robóticos. Por ejemplo, aquí tenemos una antigua bomba de insulina, pero que no mide. Hasta el momento es bastante complicado este tema, pero generalmente lo que se hace es programarlas para que dispare pulsos de insulina cada cierto tiempo. Entonces, en vez de estar inyectándose subcutáneamente la insulina, lo que hace... Hoy en día esto está retroalimentado, de hecho está en prueba en este momento la FDA, Apple lo tiene que pasar por un dispositivo médico, una aplicación que me parece que está, sí, el reloj cambia, pero también está en la correa. Y en la correa hay sensores, y además hay sensores que se insertan dentro de la piel y están midiendo constantemente la glicemia. Espero que nos sorprenda con una buena noticia. De hecho, el CEO ya hizo una prueba con un estadio y mostraba el medidor de glicemia, cómo estaba funcionando. Y los biosimilares, volver a entender que son moléculas tremendamente... ¿Sí? Relacionado con la diapo anterior, también como aporte, hay un diseño de seguimiento de cumplimiento de terapia. Y hay algunas formas farmacéuticas que se le han incluido algunos elementos electromagnéticos que permiten al paciente asegurar, o sea, al médico asegurar que el paciente se tomó el medicamento, y con el celular la aplicación te permite a distancia al médico saber en qué lugar del tracto intestinal va la forma farmacéutica. Es una cusete. Sí. Es una cusete. Tienes que darle permiso, tiene disclaimer por todos lados. Y aparte de eso, hay una que es propia para el paciente, que es un reminder. Sobre todo personas de tercera edad que no tienen cuidadores, tienen la aplicación que alguien se la carga, posiblemente en la clínica, le traspasa la información de alguna forma rápida y le carga el tratamiento en
Va a estar en el reloj incluso. Pero buena acotación, sí, se me olvidó contar esa parte. Bueno, esto es cuando lo mismo no es lo mismo. En el fondo tenemos moléculas muy grandes que pueden tener puntos de variación. Un aminoácido o algo que esté cambiando, sin embargo el efecto es el mismo. Entonces, en este caso, ¿por qué ocurre? Porque cuando yo quiero aplicar al biosimilar, el primero hizo todos los estudios clínicos, no tengo acceso al clon del banco de células original. Por lo tanto, este anticuerpo monoclonal yo no lo conozco dónde vino, ni dónde hice las pruebas, dónde lo ensamblé, ni a los procesos de fermentación, purificación, etc. Solamente tengo acceso al producto terminado, tengo la solución del anticuerpo monoclonal. Por lo tanto, estoy obligado acá igual a hacer las pruebas con el precipicio de las patentes. Ok, terminó el desarrollo de este biosimilar, llegaron a los 20 años, ahora yo lo puedo copiar. No necesariamente debe ser exactamente lo mismo, no lo puedo demostrar. Puede cambiar un aminoácido durante el proceso, pero tengo que probar que el proceso en sí me garantiza que voy a producir exactamente lo mismo. Es una validación de proceso productivo. Y no me exime de las pruebas clínicas. En el fondo, lo que termina diciendo si este producto es intercambiable o no es la prueba clínica. Es una prueba clínica. Ya. Estos son los estudios clínicos. Todos parten por, digamos, una etapa clínica. Tiene la etapa analítica, la etapa estadística y el informe final. Pero no me puedo saltar lo que es el comité de ética, que dice si puedo o no puedo hacerlo, por todas estas consideraciones. Pero que nada, está el protocolo en el CINS que dice, cuando usted pueda evitar hacer pruebas con seres humanos, hágalo. No lo haga si puede tener la tecnología para no utilizar seres humanos. O probablemente esté probando una molécula que no tiene ninguna chance, por lo tanto exponiendo pacientes a un riesgo innecesario. Ya, don Pablo, hagamos un corte mientras hacemos el cambio acá. ¿Quieres usar el...? Sí, me corto ahí. ¿Corto ahí, no? Bueno. Es dirección. Sí, lo voy a dejar que lo chante, pero acá. Pasa más rapidito. Entonces no nos complicamos tanto. Perfecto. Ya, gracias. Usted me indica. Los tips. Ah. Bueno, retomando el punto pendiente que corresponde a la parte número 6 dentro de este curso, ¿ya? Dentro de este cuarto curso, que son los problemas relacionados con medicamentos y también lo que abarca dentro de ellos lo que son las reacciones adversas a medicamentos. En términos muy generales, cuando nosotros hablamos de problemas relacionados con medicamentos, tenemos una gran variedad de naturaleza por la cual nosotros vamos a tener alguna problemática de este tipo. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que hay dos grandes escuelas que clasifican estos problemas con medicamentos. Una es la escuela estadounidense y la otra es la escuela europea. Hay algunas cosas en las cuales ellos concuerdan y en otras en las que clasifican de manera bastante distinta, ¿ya? Los distintos eventos adversos en los cuales nosotros podemos encontrarlos. Ahora, cuando nosotros hablamos de ello, básicamente lo que vamos a analizar acá, uno, es identificar estos problemas, ¿ya? Diferenciar los que no son necesariamente sinónimos de reacciones adversas,
las escuelas, como les decía, la norteamericana con la española, la europea, y cuando nosotros tenemos algunos tipos de reacciones adversas que tienen una connotación diferente por el impacto que ellos causan. Eso es como lo más importante. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos en términos generales, vamos a ver que hay varios elementos que pueden tributar a una categorización o una tipología de evento que no es deseado básicamente con los medicamentos. Ahora, dentro de estos tenemos de varios tipos, muchísimos. Entonces, tenemos uno, lo que es la administración errónea, por ejemplo. Un medicamento que no corresponde para una patología. Un medicamento en una dosis que no corresponde a lo que debemos tratar. Las características también personales que las hablábamos hace algunos segundos. El paciente tiene una genética distinta que se ha expresado fenotípicamente en una CYP3A4, 2D6 u otro citocromo P450 distinto, y por lo tanto va a tener niveles séricos diferentes. Por lo tanto vamos a tener allí personas que son distintas y por lo tanto vamos a poder evidenciar en algunos casos aparición de efectos adversos, no porque la dosis esté mala, de acuerdo a lo que explicaba Max, en términos de la curva de Gauss, de la expectativa de la satisfacción del tratamiento, sino porque este paciente se sale de la curva. También las contraindicaciones, conservaciones inadecuadas. Entonces, aquí hay una serie, la duplicación, error en dispensación, en prescripción, incumplimiento por parte del paciente por distintos motivos. Y ahí van desde que el paciente es añoso y no se acordó tomarse el remedio, el paciente tiene poco recurso económico, no compra el medicamento porque no tiene dinero, o simplemente porque tiene una patología que afecta su condición mental y no tiene los incentivos del autocuidado, que ocurre mucho en la depresión, por ejemplo. Ni hablar las interacciones y, bueno, muchos de los que nosotros vemos y que casualmente aparecen evidenciados en los medios de tipo público, como los diarios, revistas o televisión, que son efectivamente problemas de efectos adversos, ¿ya? Y que en algunos casos ocurren de manera bastante frecuente, y ahí es donde está la farmacovigilancia que mencionaba Max, con los medicamentos nuevos. Entonces, en realidad no es un accidente, es una expectativa que con medicamentos nuevos nosotros vayamos evidenciando después, a través de estos informes que ocurren a nivel mundial, cuando se aplica el uso del medicamento, la manifestación de distintos efectos adversos, dependiendo de los grupos étnicos, dependiendo de los grupos poblacionales, si son asiáticos, caucásicos, afroamericanos. O sea, hay una variedad y obviamente no fue muchas veces profundamente estudiada cuando se autorizó el uso de un medicamento. Por lo tanto, nosotros tenemos que básicamente tener, independiente de la escuela, lo importante es diferenciar la naturaleza por la cual nosotros vamos a encontrar los distintos problemas que están relacionados con los medicamentos. Porque en algún minuto podemos incluso encontrarnos, y yo no lo encontraría raro, en una nueva clasificación, que no sea ni la norteamericana ni la europea o española, sino que sea una nueva, que sea concordante y que en el fondo venga a saltar estas diferencias que en el fondo no contribuyen a solucionar el problema de base. El problema de base es que nosotros debemos tener una tipología adecuada del evento indeseable del medicamento y cómo lo resolvemos. Entonces no perdamos el tiempo, entre comillas, en ver cómo lo clasificamos, sino que en realidad digamos a ver cómo resolvemos el cuento. Por lo tanto, lo que yo estimo, y ahí yo sujeto obviamente a las críticas y aportes de todos los que están escuchando y alguien más si lo quiere hacer, yo estimo que es mejor diferenciar bien cuál es la causa del problema que tenemos para poder resolverlo y después veremos si esta clasificación perdura en el tiempo o si aparece una nueva. Básicamente nosotros tenemos varias acotaciones sobre algunos eventos indeseables de los medicamentos respecto de la temporalidad de uso, dependiendo de las consecuencias y dependiendo también de la casuística. Entonces, algunas de ellas son, por ejemplo, tener claro que hay algunos eventos adversos que van a aparecer de manera concomitante con la administración del fármaco y en nuestros casos no. Por ejemplo, si nosotros le damos a un paciente un benzodiazepínico con objeto ansiolítico, es obvio que vamos a tener un pequeño efecto de sedación. En función de la dosis, la sedación puede ser mayor. En función de la genética o del tipo de benzodiazepínico, la sedación puede ser mayor. Entonces, obviamente, eso está
dentro de la expectativa porque está dentro del mecanismo de acción del fármaco y aparece de manera concomitante, por lo tanto uno podría decir que es un efecto colateral. En algunos casos puede ser secundario, aparece en el tiempo de la administración del fármaco o inmediatamente después. Por ejemplo, tomo un antiinflamatorio no esteroidal por una semana y termino con una gastritis entre una semana y media o 2. Entonces, eso también puede ocurrir. En algunos casos, temporalmente, algunos eventos indeseables del medicamento aparecen mucho tiempo después. Entonces podemos dar un fármaco antipsicótico y la disquinesia tardía, justamente tiene el nombre tardía, porque puede aparecer semanas después de discontinuar el medicamento o incluso también mientras se mantiene el uso del medicamento. Y eso obedece necesariamente a que el sistema nervioso central tiene una dinámica distinta de respuesta. Hay muchos procesos de tipo neurales que se adaptan en presencia del medicamento y inevitablemente esto está claro que se desarrolla a nivel de la zona del estriado, caudado, putamen, en que hay una serie de circuitos integrados y que obviamente esto tiene una dinámica y que se afectan al tiempo. ¿Ya? Normalmente todos los efectos que nosotros esperamos, terapéuticos o no, el sistema nervioso central son latos en el tiempo, no aparecen al tiro, aparecen después de días y normalmente después de varias semanas, unas 2 o 4. Entonces también los efectos adversos ocurren lo mismo. Lo otro dice relación con algunos componentes propios del paciente. O sea, hay algunas personas ya y algunos grupos poblacionales que sabemos que van a responder de manera inadecuada a un fármaco. Por ejemplo, anglosajones, en general se sabe que ellos tienen una respuesta inadecuada a la dipirona, al metamizol sódico. Por lo tanto, uno va a Estados Unidos y no va a encontrar metamizol sódico en la oferta terapéutica para resolver algunos problemas de ese fármaco. Y por lo tanto no es una opción, porque la tasa de efectos adversos que ellos tienen es tremendamente alta. En cambio, en nuestro país, nosotros ocupamos el metamizol sódico de manera muy frecuente, tremendamente frecuente, más de lo que uno quisiera a lo mejor, pero nosotros no tenemos esa casuística. Por lo tanto, hay una genética distinta y hay una manifestación de RAM diferente. Por lo tanto, la genética, la idiosincrasia tiene mucho que ver y la respuesta alérgica también tiene que ver directamente con la genética. O sea, hay personas que son alérgicas a penicilina y una gran mayoría que no son alérgicos. Pero ahí también tenemos varias cosas que son relevantes. Por ejemplo, hay respuestas alérgicas que son graves y otras respuestas alérgicas que no son graves. Si una persona hace un choque anafiláctico, eso es grave. ¿Ya? El paciente puede morir en minutos incluso. Hay algunas personas que son alérgicos pero no hacen más allá de un rash cutáneo. Lo que, debido a lo que ya vimos en respuesta inmune, lo que no quiere decir que si hoy día hizo un rash cutáneo simplemente, ya, y que se soluciona rápidamente, remite en unos pocos días, no quiere decir que una posterior exposición al mismo fármaco no vaya a ser una reacción más grave como un choque anafiláctico. Por lo tanto, dentro de esta categorización de eventos indeseables, ya nosotros tenemos que tener bastante claro esto. ¿Ya? Y las RAM, que normalmente las RAM siempre se categorizan o están entendidas como el listado de eventos que nosotros sabemos que pueden ocurrir. Entonces, inevitablemente, al final todos van a ser RAM. Porque siempre vamos a ir, aunque sean nuevos, lo nuevo dura una vez nomás. Pues. Ya en la segunda oportunidad ya es viejo. Entonces está dentro de la RAM esperable. Y tampoco es menor, ¿por qué? Porque con ese listado yo puedo efectivamente consultar la casuística, la estadística, saber si hay interacciones o hay manifestaciones en mi grupo poblacional, si son más o menos frecuentes, y puedo resolver, que al final eso es lo que importa. O sea, si yo voy a recibir aquí un paciente que tiene apellido anglosajón, es obvio que yo no lo voy a prescribir y no le voy a recomendar una dipirona, aunque esté en Chile y la dipirona esté en el mercado, digamos. Perdón. Bueno, dentro de lo que es los distintos elementos que pueden estar también participando dentro de esto, es las consecuencias dentro de la gravedad o compromiso del paciente y los otros elementos que pueden en algún minuto llevar a cambios en la expectativa dentro del manejo del paciente o de secuelas del paciente o en terceros. Entonces, por ejemplo, aquí aparece un caso de una mujer embarazada que recibe un fármaco, que puede ser un benzodiazepínico, puede ser abuso de alcohol, y quien se va a ver involucrado dentro de las consecuencias y que queda secuelado de por vida, si el uso del alcohol sobre todo
durante la etapa de gestación con un síndrome alcohólico fetal, en este caso es el recién nacido. Entonces ahí vemos que hay consecuencias que no necesariamente tienen que impactar directamente por el uso o abuso de fármacos, solamente en la persona que está llevando a cabo este uso. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que considerar otros elementos que son importantes, como por ejemplo patologías prevalentes. Ya normalmente nosotros tenemos una tasa de personas que sufren una patología infecciosa viral, ya, un resfrío común, pueden ser también influenza, y que son frecuentes en la población. Pero resulta que la administración en niños que están bajo un cuadro de influenza de un ácido acetilsalicílico, sabemos que es altamente probable, la casuística es alta, la aparición de un síndrome de Rayet. Entonces hay confluencia de procesos patológicos, infecciosos en este caso, con uso de fármacos, pero que son prevenibles. Por lo tanto, los podemos resolver. Y al final eso, como lo vuelvo a decir, eso es lo que importa. Entonces hay que tener también esa condición. Ya hay que puede haber de manera concomitante patologías agudas o crónicas que pueden tener cierto grado de incompatibilidad con el uso de algunos fármacos porque sabemos que van a aparecer algunos problemas. Lo otro con el tiempo, que es lo que ya les comenté, y el riesgo carcinogénico o tóxico. Riesgo tóxico, bueno, tenemos los ejemplos claros del litio, que tiene margen terapéutico muy estrecho, la digoxina, margen terapéutico muy estrecho, y así varios medicamentos. Y carcinogénicos, bueno, pasan por muchos de los medicamentos que se ocupan como antineoplásicos, que algunos de ellos tienen riesgos carcinogénicos importantes. Entonces, ¿cómo clasificamos todo esto? La verdad es que, bueno, ese tema yo creo que lo que más amerita es tener los antecedentes, las bases de datos, las podemos revisar, podemos prever algunos de ellos, podemos buscar la mejor alternativa, hacer una selección, como comentábamos antes en el café, una selección diferencial con un criterio de aplicación de los fármacos, de la amplia gama que tenemos, porque afortunadamente tenemos muchas opciones donde elegir, y de acuerdo a todas estas condiciones elegir el mejor. ¿Ya? Después vemos cómo lo clasificamos. Muchos de ellos también tienen el primer ejemplo que vi. O sea, en relación de la dosis nosotros vamos a tener efecto. Ya Max también lo comentó cuando decía que aquí nosotros vamos a ver que aparece tinnitus y después inevitablemente con dosis más alta vamos a llegar a una acidosis y después de esa acidosis se nos complica el mundo homeostásico del organismo y ahí estamos complicados porque nos podemos morir. Entonces eso tiene una relación dosis-respuesta directa, o sea yo lo puedo también prever y manejar. Entonces en términos concretos, ¿cuáles son las buenas noticias? Cuando tenemos interacciones podemos revisar la literatura. ¿Ya? Hay una buena literatura, hay buenas bases de datos, hay bases de datos digitales, algunas gratuitas. Max les mostró una que es Medscape, que es muy útil, es muy buena, y podemos revisarla. También podemos, en términos de la gravedad o de la consecuencia que tenga sobre el paciente, obviamente hacer la mejor selección, ¿ya?, del fármaco para que podamos evitar esas consecuencias que son más graves cuando se pueda. Y cuando no podamos seleccionar un fármaco que sea menos grave en términos de los efectos adversos, obviamente tener súper claro el equipo clínico, ya el equipo hospitalario, que hay que mantener al paciente bajo vigilancia. O sea, no podemos mandarlo para la casa y que haga el tratamiento en la casa porque podría haber alguna complicación. Afortunadamente esas cosas se saben, ¿ya? Y esas medidas se toman en clínica y los pacientes se dejan en observación. Son raras las veces en las que no se hace. Por lo tanto, aquí nosotros lo que tenemos que preocuparnos es justamente que este nivel de complicaciones que tengamos y con los cuales convivimos día a día y que aparecen todos los días algunos, puedan ser primero, dentro de lo posible, prevenidos, resolverlos antes, una vez que aparezcan, resolverlos cuando aparezcan, y en los que sean tardíos, también tratar de tener una suerte de vigilancia. Y ahí está una de las cosas que también Max explicaba, que nosotros no podemos desentendernos simplemente al hacer la receta o al haber dispensado el fármaco, una vez que teniendo claro que el paciente puede sufrir varios eventos desde que inicia su terapia hasta que esté terminada. Por lo tanto, tiene que haber un seguimiento. No está incluido aquí algunos elementos que también aludió Max, que son las interacciones ya de los fármacos in situ, los denominados incompatibilidades. ¿Por qué? Porque normalmente las incompatibilidades son bastante bien estudiadas
en los procesos de diseño de los fármacos, ya sea por los principios activos o también por los excipientes, y normalmente estos quedan resueltos antes de que saquemos o que veamos el medicamento en el mercado. Y están los informes, vienen los instructivos, entonces normalmente en clínicas hospitalarias donde se administran los fármacos en el mismo suero o no, dependiendo si son compatibles, si al paciente se le va a dar 2 comprimidos juntos, a lo mejor no es posible, por lo tanto hay que hacerlo en tomas separadas, y esa toma separada significa que un medicamento se toma ahora y el otro 1 hora después, por lo menos. Entonces ese nivel de complicaciones hasta ahora pareciera estar bastante bien resuelto. Pero es el otro, in vivo, digamos, el de las interacciones, que da cabida a esta discusión de problemas relacionados con medicamentos o eventos indeseables, que no necesariamente no lo sabemos, y sabemos que van a aparecer, pero igual son indeseables. Esos son los que son mucho más frecuentes y que nos encontramos con ellos día a día. Por lo tanto, me quedo un poco, digamos, como fuera de las clasificaciones estas de medicamentos, y lo importante, ¿cuál es? Prevenir. Cuando aparezcan, resolver, siempre notificar, porque no sabemos efectivamente si en términos de farmacovigilancia eso está dentro de la base de datos del registro de problemas relacionados a medicamentos, en este caso de este fármaco. Y lo relevante también es que cuando hacemos esto a nivel sanitario, o sea, todos los hospitales, todas las farmacias, todas las unidades clínicas ya han acabado estos seguimientos y notificaciones, tributamos directamente a una mejoría en términos de impacto sanitario y disminución de la tasa de estos eventos indeseables, que al final también es lo que uno quiere, tener un soporte, tener una ayuda, poder consultarlo, y obviamente el objetivo y la mirada siempre acá, no somos nosotros en la farmacia, no somos nosotros en la práctica clínica recetando, sino que al final lo que importa aquí es el paciente, si es el objetivo que nos convoca. ¿Ya? Independiente que el otro sea más o menos complicado, la clase haya sido más o menos intensa, digamos, pero al final es el paciente el que nos convoca. Con eso yo creo que estaríamos en condiciones de hacer una pequeña apertura a preguntas, si es que tienen preguntas, consultas. No sé, Max, si tú tienes algún otro... Déjame ponerme la slide de preguntas. Ah, ya, me parece. ¿Tienen alguna consulta? ¿No? Bien. Hay varias cosas que en honor al tiempo nosotros hemos pasado como, entre comillas, así como muy por encima, ¿eh? Pero por ejemplo Max hizo alusión a lo que es el diseño in silico de fármacos, y es un tema entretenido, porque nosotros ahora tenemos obviamente lo que es el genoma humano, pero si yo me voy al detalle, por ejemplo, si quiero saber el receptor adrenérgico beta 2 cómo es, efectivamente yo puedo saber cómo es el receptor adrenérgico beta 2, pero la genómica me entrega a mí las líneas de aminoácidos, que son como 1000 y tantos aminoácidos para formar el receptor, pero no me dicen cómo están ordenados, la estructura ternaria no me la da. Pues entonces, ¿cómo voy a poder hacer ese dibujo en el computador del receptor? No lo puedo hacer con una hebra, porque no sé cómo se enrolla. Bueno, biológicamente, para saber cómo fue enrollado, se toma una foto, y esa foto se llama, una foto entre comillas, por difracción de rayos X. Y esa toma de foto con difracción de rayos X me da la estructura tridimensional del receptor. Y así yo puedo hacer lo que decía Max, hacer el acople de esta molécula en distintas zonas del receptor, y en función de, si se acuerdan de físico-química o termodinámica, y en función del menor delta G, yo voy a saber que donde gasto menos energía es donde esto va a prevalecer más tiempo. Por lo tanto, la afinidad es mayor y la IC50 va a ser menor. Así entonces yo puedo especular ya informáticamente que algunas moléculas las puedo prever, digamos, en términos de su utilidad para poder interactuar con un receptor sin haber siquiera hecho una prueba en vivo. Entonces hay varias cosas que podríamos complementar un poquito más, pero en honor al tiempo y a la utilidad de lo que esperamos que sea el diplomado, nos hemos enfocado más en la parte de aplicación. Sí, yo solamente quisiera a uno de los auditores externos que están conectados complementar el tema de la inexistencia o no de una molécula en Chile. Efectivamente, si ustedes entran a la FDA, no existe
medicamento referente y el que se llama o innovador y el que se llama sustituto más barato. Lo que busca la agencia sanitaria es que exista la mayor cantidad de competidores, pero no por un tema de que se vayan a agarrar por precio y cosas por el estilo. Es porque, primero, la formulación no es la misma. El principio activo, cuando pueda cumplir con todas las características para reemplazarlo, ustedes vieron lo que pasó con el tema de losartán, el retiro de losartán, valsartán, irbesartán, canesartán, etcétera, porque tenía impureza nitrogenada. Entonces, claro, depende de dónde una compañía farmacéutica saque el producto y cómo lo construye, con qué API, vamos a tener en algunos casos retiro parcial de 2 o 3 actores, pero no de todos, lo que produciría un desabastecimiento global. Lo otro, podría darse el caso que el tema de los accidentes aparezca, por ejemplo, tartracina, y alguno tenga tartracina para hacer el colorante amarillo número 5, ¿te das cuenta? Que tiene escasas, pero las tiene, probabilidad de generar reacciones alérgicas. De hecho, las bebidas de fantasía que tienen tartracina está con negrita. Por algo la tienen puesta entre medio. La lactosa, a pesar de que un comprimido así es chico, pero no importa. Por lo mismo que dije yo, el tema de el tamaño de un comprimido de carbonato de calcio o un auto mayor, a veces hay uno que no fue capaz de resolverlo y lo tiene en circular, y otro lo tiene en oblongo, o lo tiene de una forma que es capaz de ser tolerado. O sea, la acididad cambia, o enmascar también el sabor, que el niño es capaz de tragarlo sin vomitar el medicamento, porque efectivamente está muy bien enmascarado. Una licomicina que es pésima, una cosa, una clindamicina igual, que son terriblemente complicadas de enmascarar. Algunos lo resolvió mejor, entonces tienes alternativas. O el caso de un porcentaje importante de sales de calcio que estén vendidas con tetraciclina al lado y inactiva al otro. Y en Chile estamos sufriendo un tema de ¿cómo se llama? De polifarmacia grande. Entonces, claro, lo deseable es tener un arsenal lo más completo posible, lo más homogéneo posible, y que muchos actores participen, pero no por el lado económico, por el lado de obtener el mejor beneficio posible por la adherencia, y por otro lado de impedir que una molécula sea inactivada. Y ahí es donde les toca a los farmacéuticos ver el tema de le damos un poquito cuáles son los excipientes, a ver si choca con la molécula principal, porque si no se inactiva. Eso no es un tema menor. Probablemente eso pueda quedar resuelto con muchas aplicaciones que existen hoy en día. Por favor, no, Google no es la fuente para solucionar el tema en hacer búsqueda. Eso hay bases de datos que son fiables y que efectivamente están bien respaldadas. Lo que le acabo de mostrar yo, por ejemplo, una de ellas, hay muchas tantas, y que son cargadas directamente por la agencia sanitaria. Y si hay un retiro, va a desaparecer de la aplicación, será una cuestión tremendamente rápido. Así que eso, reforzar esa respuesta. Algunos tips, Pablo, que quisiera dar aquí al respecto. Sí, bueno, nosotros vimos de manera bastante lata lo que era la acción de los anticoagulantes, los antitrombóticos. Básicamente lo que es más relevante en eso es que nosotros podamos diferenciar los elementos gruesos, ya tal como en clínica normalmente hay una parte como intuitiva, entre comillas, que se denomina, que es del diagnóstico clínico así como intuitivo, y es que en realidad hay hitos relevantes para hacer el diagnóstico. Entonces hay cosas que son patognomónicas y en los medicamentos también. Entonces los medicamentos tienen algunas propiedades que son tremendamente orientadoras de cuando yo los elijo o no. Entonces, si estos son profármacos o no, si estos tienen alguna manifestación mayor o menor de efectos adversos comparativamente con otros, si estos tienen una potencia mayor o menor. Se agradece mucho la potencia porque normalmente otros efectos adversos tienden a disminuir, pero nos juega en contra la potencia cuando en realidad lo que estamos viendo es manifestación debido al mecanismo de acción del fármaco y una relación dosis y respuesta, porque va a ser más potente, o sea, va a ser más intensa. Entonces, esos criterios generales orientan mucho al momento de tener que elegir o discutir en un grupo clínico la aplicación de un fármaco para resolver un problema patológico o una condición clínica tal o cual.
En el caso de los antitrombóticos, derechamente los que son profármacos, los que tienen mejor biodisponibilidad, los que tienen mejor tasa de efectos adversos, y sobre todo con los anticoagulantes y antitrombóticos, los que tienen mejor reproducibilidad, que son los que hoy día nos ayudan a resolver bastante bien sin tener que tener una expectativa alta de personas con hemorragia o que hagan un trombo porque en realidad no estaban sobre la concentración mínima efectiva. Esos tips yo creo que son como los medulares, así como para hacer el corolario, cuando hay que hacer esa opinión o hacer esa selección de fármacos. Ya, no significa que los fármacos viejos o los que tienen tasa de efecto adverso no tengan su oportunidad. Ya en algún minuto también les comenté, por ejemplo, el dolor. Siempre tenemos un dolor tan fuerte que siempre hay que usar morfina, o ocupamos paracetamol sabiendo que el paracetamol es re malo como analgésico. Si lo comparamos con morfina es la nada. No, el tema pasa primero por la apreciación de la condición clínica que hay que resolver. Si el dolor es leve, usa paracetamol. ¿Sí, cuál es el problema? Obviamente, si un paciente llega politraumatizado, tiene un dolor neoplásico, porque evolucionada esa etapa, bueno, es necesario ocupar un opiáceo, pero también de manera escalonada, como se hace efectivamente, porque es lo oportuno. Entonces tampoco quedarse con que todos los viejos malos, sino después no voy a hacer la clase, así como vamos. Eso en términos generales. ¿Alguna otra duda? Maritza, por tu lado. ¿No? Perfecto. ¿O quedó todo claro o nada claro? Siempre tengo esa duda. Espero que todo claro. Siempre tengo esa duda cuando no hay preguntas. Bueno, agradecerle su participación y cualquier cosa estamos para resolver alguna inquietud antes del examen y espero que les vaya muy bien, espero que haya quedado bien redondo el tema del curso. Partimos con las bases de la farmacología clínica que le da pie para entender cuando entra después ya a debutar la cantidad de medicamentos disponibles, la paleta disponible para combatir determinados estados patológicos, enfermedades, etcétera, para terminar hoy día con una parte también de moléculas relacionadas con antitrómbicos, anticoagulantes, etcétera, y finalmente para dónde va el mundo. Probablemente este diplomado el próximo año tenga cambios fuertes porque va a entrar la parte regulatoria con alguna metida de cola, alguna cosa rara que cambie la forma de prescribir, o también el tipo de arsenal que deben tener los hospitales o las clínicas. Y todos los días sigan apareciendo medicamentos nuevos. Yo les recomiendo que estén siempre enchufados con las alertas. Se pueden meter con... Bueno, yo reviso la mañana tempranito el tema FDA, EMA, EMS, y me llegan los correos electrónicos, si es que no, de las alertas o los medicamentos que están apareciendo, que si no van a quedar fuera o las alertas nacionales. El ISPA está como agencia nivel 4, entonces está súper conectado con el resto de las otras agencias y antes cuando se demoraba 15 días en replicar una alerta sanitaria producto que le había escuchado de la EMA, ahora están tan conectados que prácticamente se demoran 24 o 48 horas. En ese sentido, para las alertas están súper rápidos y es importante que ustedes estén por sobre eso, o sea, a caballo de lo que está apareciendo frente a nuevas moléculas, retiro o noticias que tengan respecto al tema. Así que muchas gracias por su presencia y esta clase imagino que va a quedar disponible junto con las PowerPoint para que las puedan revisar con tranquilidad.